lo eligió. Y Dios le dijo al sumo sacerdote, ve a esa casa. Y Dios le dijo, este es, ahora sí, úngelo. Entonces Samuel, hermano, yo no sé si temblando estaba, porque él no quería mucho. Agarra el cuerno, agarra el aceite y lo derrama. Dios ha dicho que tú vas a ser el próximo rey de Israel. Cambió la historia, hermano. Cambió la historia. De ser un don nadie, Dios lo llama a ser el rey de Israel. Y la casa de Isaí a ser una casa que nunca se iba a olvidar. Y de ahí viene, hermano, el punto. Porque de ahí es de donde viene nuestro Mesías. De ahí es de donde viene nuestro Cristo. Del que nosotros decimos que somos su iglesia. De esa raíz viene, de esa casa de Belén, de la casa de Isaí. Y ahí viene el concepto de el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Bueno, entonces se ungía también al rey. ¿A quién más se ungía? Bueno, qué interesante. El tiempo no nos va a alcanzar para hablar de todo el tema de Cristo, el Mesías. Pero hermano, conociendo, ¿qué puede entender usted cuando decimos que Jesús es el Cristo? ¿Hasta dónde vamos aquí? ¿Qué puede usted decirme? ¿Qué significa de que nosotros digamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías? ¿Qué significa? ¿Qué me puede decir usted de sus palabras? El elegido por Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué entiende usted ahora aplicando todo esto que estamos hablando, que estamos exponiendo? Cuando decimos Jesús, porque la palabra Jesucristo ya es una unión del nombre del Señor, Jesús, y el término Cristos. ¿Okay? Estamos ahondando, ¿verdad? Estamos ahondando. Esto hermano estamos navegando aguas profundas. Okay. Pero el nombre Jesucristo, hermano, es eso, es que Jesús es Mesías, Jesús ungido. Eso significa la palabra Jesucristo. El nombre de Jesucristo es Jesús es el ungido de Dios. Ahora, hemos dicho a quién más se ungía. Vamos ahora sí a 1 Reyes 19:15. 1 Reyes 19:15, ok. Bien, vamos pues. Que, hermanos, entender lo que es Jesús es importante. Jesús es el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Dios lo venía anunciando con el paso de los siglos. 1 Reyes 19:15 y 16, ¿ok? ¿Estamos ya? Reina Valera, por favor. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Preste atención a esa parte. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea, ¿qué dice? En tu lugar. ¿Con quién estaba hablando Dios ahí? Con Eliseo. ¿Se acuerda esa vez cuando Eliseo, hermano, retó a los sacerdotes de Baal y de Acera? Y los retó allá en el monte Carmelo, y después de que descendiera fuego del cielo. Y entonces, hermano, Elías está envalentonado y agarra su espada y empieza a matar a todos los falsos profetas. Y el pueblo, hermano, estaba eufórico. Acab se quedó como en shock, porque Acab era israelita, pero él estaba casado con una señora. ¿Cómo se llamaba la señora? Jezabel. ¿Y la señora Jezabel de dónde era? ¿De qué pueblo era? A ver, Byron, ¿qué tal? Vamos aquí. ¿De qué pueblo era Jezabel? Era extranjera, ¿verdad? Sí, no era del pueblo de Israel. No era.
¿De qué pueblo? Si era de un pueblo pagano. Sí, pero bueno, ahí se lo tengo de tarea. Entonces, esta mujer no era de Israel y ella adoraba a esos dioses. Entonces, Acab se queda como en shock. Pero Jezabel no se queda en shock, hermano. Jezabel se queda muy molesta, enojada. Y ella dice: me las vas a pagar, Elías. Yo a ti te voy a matar, igual que como tú mataste a mis profetas, a ti te voy a matar así. El día de mañana, a esta hora, tú ya vas a estar así muerto como están mis profetas. ¿Y sabe qué hizo Elías, hermano? Como que se le bajó el azúcar, hermano. ¡Bum! Le dio el bajón y huyó, hermano. Huyó tanto, hermano, que fue hasta el monte Sinaí, hasta el monte Oreb. Y allá se metió en una cueva y él quería morirse. Él estaba deprimido. Entonces, Dios trata con él. Y después de eso le dice, después de que lo deja descansar, después de que Dios le da comida, bueno, le dice: mira, Elías, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Ya tu tarea se queda hasta aquí. Por eso, hermano, no es muy bueno quejarse muchas veces de la tarea que nos ponen, porque ¿qué tal si Dios te dice: ¿sabes qué? Hasta aquí queda tu tarea, ya estuvo, hasta aquí. Ya estuvo, hasta aquí llega tu tarea. Pero en lugar tuyo, mira, tu última tarea va a ser: unge a fulano para rey de tal lugar, unge a fulano para rey de tal lugar, y vas a ungir además a otra persona, hermano, que va a estar aquí, que es Eliseo, hijo de Safat. Eliseo, hijo de Safat, hermano, es el hombre al cual Dios eligió para que sea el sustituto, el que haga la tarea de Elías. Entonces, ¿qué era Elías? Elías era sumo sacerdote. Elías era rey. ¿Era rey Elías? ¿Era rey Elías? ¿Sí? A ver, hermano. ¿Era rey Elías? ¿No? ¿Qué era? Era profeta. Entonces ahora Dios le dice: vas a ungir a otro que va a estar en la función de profeta. ¿A quiénes más se ungía entonces? A los profetas. Escuche bien, la palabra Mesías era aplicada: 1, al sumo sacerdote; 2, al rey; y 3, ¿qué? Al profeta. Y de repente, hermano, el rey iba, gobernaba y moría, y su hijo venía a gobernar, y así hasta que el pueblo de Israel se dividió en dos. Y luego Dios le dijo a la casa de David, le dijo: mira, por esta maldad que tú has hecho, David, y toda esta violencia que tú has hecho, Dios va a partir el reino de tu casa, y el pueblo se va a partir en dos. Una parte se lo va a dar a otras personas, pero una parte, le dijo Dios: yo voy a hacer un pacto contigo, le dijo Dios a David. Y el pacto es que de tu descendencia siempre va a haber un rey, y de tu descendencia va a haber un rey eternamente, para siempre. No va a faltar rey en el trono de Judá que sea de tu familia. Entonces Dios le hizo la promesa. ¿Sabe cuándo Dios le hizo la promesa a David? Una vez que David dice que estaba allá en su palacio. Allá en su palacio estaba, y él se puso a ver toda la casa que él tenía, y dice él: ¿cómo yo puedo habitar en un palacio tan lujoso? ¿Y Dios dónde está morando? Dice que era una tienda de campaña, como una carpa era donde estaba el santuario. Entonces David, dice él: no es correcto de que yo esté viviendo en una casa tan lujosa y la iglesia la tengamos como la tenemos. O sea, qué contraste. Pero, dice él: yo quiero hacer una casa para Dios. Yo quiero hacer una casa para Dios. Por eso es que ese hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él, hermano, pensó, y él dice: yo voy a hacer una casa de Dios. Él estaba de noche así, yo me imagino en su cama, de noche estaba él, dice, y de noche se le apareció Dios y le habló y le dijo: David, tú dices que me vas a hacer casa. Entonces Dios
ordenó a un profeta y le dijo: ve allá a la casa de David y dile esta palabra. Dice el Señor, le dice el profeta: David, tú has dicho en tu cama, en la noche, has pensado que vas a construir una casa al Señor. Y el Señor dice: tú no vas a construir casa al Señor, porque tú eres un guerrero, tú eres violento y has derramado sangre. Entonces no, Dios no quiere que tú construyas una casa, pero sí Dios va a darle el privilegio a uno de tus hijos, que va a seguir tu legado. Él va a quedar en tu lugar, en tu trono de rey, y él va a ser el que va a construir. Pero como tú has pensado esto, que nadie más había pensado hasta ahora, que nadie más había propuesto en su corazón, pensando en construir una casa al Señor, el Señor te dice así: Dios te va a construir una casa a ti, y es una casa que va a perdurar, y de esa casa no va a faltar rey. ¿Y cuál es la casa? La casa, hermano, de David se refiere a la descendencia de reyes del linaje de David. El rey legítimo, para que pudiera ser un legítimo rey en Judea, tenía que venir de la descendencia de David. De nada serviría si tomaban a otra persona, un judío, un benjaminita de cualquier otra tribu, y lo ungen, y viene el sumo sacerdote y lo unge, y entonces van a decir: este es el rey. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No era de la descendencia, no era de la casa de David. Entonces, tiene que ser elegido por Dios, ungido por el que Dios nombra, y ahora tiene que ser de la descendencia de David. Pasaron los siglos, hermano, hijos de David reinaron en el trono de Judea, se portaron mal ellos y el pueblo, hasta que Dios determinó, unos 500 años antes de Cristo, Dios determinó que hasta aquí llegó, ya estuvo. Entonces, los hijos de David que reinaban, Dios les dijo: ¿saben qué? Hasta aquí llegó. Maldad tras maldad, maldad tras maldad, rebeldía tras rebeldía, idolatría, idolatría, pecaminosidad. Así que hasta aquí se acabó su reino. Y Dios trajo a un pueblo, el pueblo de Babilonia. Los trajo, levantó al gran imperio de Babilonia y permitió que Nabucodonosor llegara con su ejército a conquistar Judea. Y cuando llegó a conquistar Judea, los descendientes de la casa de David quisieron hacer guerra, quisieron hacer, hermano, resistencia, pensando que Dios estaba con ellos. Y ellos decían: Dios está con nosotros. Y se levantaban falsos profetas y le decían: no, el Señor dice que está con nosotros, no desistamos, peleemos, porque Dios nos va a salvar. Dios no va a permitir que caigamos en manos de los enemigos. Y Dios levantaba sus verdaderos profetas, y los verdaderos profetas les decían: así dice el Señor, Dios ha dicho que los van a destruir a ustedes, más les vale que se rindan, en paz ríndanse, entréguense, entren en acuerdo con los que van a conquistarlos, y no los van a destruir. Pero si no quieren, dice el Señor, que los van a destruir. Y así, hermano, hasta que vino Nabucodonosor y los destruyó, y destruyó el reino de Judea. Desde ese tiempo hasta ahora no ha habido rey físicamente reinando de la casa de David. Entonces, los israelitas de este tiempo, hay judíos que son de la casa de David. Hay judíos, en este tiempo hay judíos que tienen genealogías y tienen documentos que ellos tienen ancestralmente, donde ellos comprueban que son descendientes de David. Entonces, el pueblo de Israel hoy está diciendo: de esa casa tiene que salir nuestro Mesías. Cuando el reino cayó, hermano, se quedó el pueblo de Israel 400 años sin rey, el pueblo de Judea. Y leían los israelitas, leían las profecías, porque Dios dice, Él anunció, por ejemplo, vea, Isaías 61:6. Isaías 61:6. Esto, ya entrar en la profecía, hermano, es bastante impresionante. La profecía, debo reconocerlo, que nunca deja de
nunca, hermano, nunca deja de impresionarme.